Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmontar por completo y a romper unos cuantos esquemas sobre una frase que escuchamos constantemente en las noticias y en la calle, el famoso desastre natural. El objetivo de hoy es entender de forma súper clara por qué esa expresión es, en realidad, un mito. Vamos a descubrir qué pasa verdaderamente cuando las fuerzas más extremas de nuestro planeta chocan con los seres humanos. Vale, entremos de lleno al tema. La premisa principal de las fuentes que estamos analizando es súper directa. Los desastres no son naturales, así de claro. La naturaleza por sí sola, por mucha inmensa energía que libere, no crea un desastre de la nada. Los desastres son escenarios que nosotros mismos construimos con nuestros comportamientos y con la forma en que interactuamos con el entorno que nos rodea. Para entender esto bien, nuestra hoja de ruta es muy sencilla. Primero, veremos el mito del desastre natural. Segundo, la fórmula del riesgo. Luego pasaremos a los riesgos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos, para terminar hablando de prevención, mitigación y manejo. Empezamos con la primera parte, el mito del desastre natural. Imaginemos la Tierra hace miles de años, muchísimo antes de que construyéramos ciudades. Un huracán formándose en medio del océano o un terremoto en una montaña vacía, bueno, son simplemente fenómenos naturales, ¿verdad? Es la pura dinámica del planeta. Jamás representarían un riesgo porque literalmente no hay a quien afectar. Pero claro, la cosa cambia de forma radical cuando ese mismo huracán golpea una costa llena de gente. Ahí es cuando hablamos de una zona de desastre. Es decir, es nuestra exposición, el hecho de habitar esos lugares, lo que verdaderamente genera el riesgo. Pasamos al segundo punto, la fórmula del riesgo. Para bajar estas ideas a la realidad, tenemos que hablar de dos elementos. El primero es la amenaza. Básicamente es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural en un sitio concreto con una fuerza y duración determinadas. Un ejemplo clarísimo de los textos: llueve a cántaros sobre una ladera muy empinada. Pues bien, esa combinación de mucha agua y pendiente crea la posibilidad física de que haya un desprendimiento. Esa posibilidad latente en el entorno, eso es la amenaza. Y el segundo elemento, que honestamente es el más crucial de todos, es la vulnerabilidad. Esto es el factor 100% humano. Es la debilidad o la falta de capacidad que tiene una comunidad para anticiparse, sobrevivir y recuperarse de un golpe. La vulnerabilidad se dispara cuando construimos casas, a veces de forma un poco temeraria, en las orillas de ríos que se desbordan o en zonas sísmicas sin protección. Y ojo, porque no es solo físico. La falta de dinero, de recursos institucionales o incluso la falta de educación ambiental en una zona son factores que multiplican esa vulnerabilidad de forma drástica. Entonces, si juntamos esto, llegamos a una ecuación súper simple, pero que lo cambia todo. Desastre es igual a riesgo multiplicado por vulnerabilidad, así de matemático. Un evento natural, por muy fuerte que sea, necesita multiplicarse por nuestra vulnerabilidad para convertirse en una tragedia humana. Si estamos totalmente preparados y no tenemos vulnerabilidades, el evento ocurre, claro, pero el desastre se evita por completo. Para evaluar cómo de grande es este riesgo, los científicos utilizan 7 variables técnicas: la magnitud del evento, su frecuencia, la duración, la velocidad, el espaciado en el tiempo, la extensión del área y la concentración espacial. Pero, a ver, para que este cálculo sirva de algo en el mundo real, a esta parte puramente técnica hay que sumarle siempre la vulnerabilidad de la gente. Las medidas físicas y los números por sí solos no nos cuentan la historia completa. Sección 3. Riesgos geológicos. Hablamos de fuerzas de la naturaleza que son imparables. Tenemos los volcanes soltando magma y ceniza a temperaturas infernales. Por cierto, un dato fascinante: el 75% de los volcanes del mundo están concentrados en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Luego están los terremotos, causados por el choque brutal de las placas tectónicas. Los tsunamis, que son esas olas inmensas generadas por sismos bajo el mar y que recorren cientos de kilómetros. Y no nos olvidemos de los aludes. Masas de nieve que, ojo a esto, solo necesitan una pendiente de entre 30 y 40 grados para desatarse y caer a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. 9,6. Quedaos con este número. Esa es la magnitud más alta jamás registrada de un terremoto en la escala de Richter. Es una barbaridad. Un recordatorio imponente de la cantidad de energía bruta que guarda el interior de nuestro planeta. Vamos con la sección 4. Riesgos hidrometeorológicos. Aquí entramos en el terreno del clima y la atmósfera. Están los huracanes, las tormentas más bestias que existen, formadas en el mar y que pueden llegar a medir hasta 1.800 kilómetros de ancho. ¡Una locura! Luego tenemos las inundaciones, agravadas por lluvias torrenciales. Y justo en el otro extremo, las sequías, temporadas interminables sin una gota de agua que arruinan las cosechas y dejan a poblaciones enteras sin suministro. A todo esto le sumamos las peligrosísimas olas de calor que provocan deshidratación y las tormentas de granizo que destrozan todo a su paso.
Y ya que hablamos de condiciones atmosféricas extremas, 500 kilómetros por hora. A esa velocidad aterradora pueden llegar los vientos de un tornado. Hablamos de una masa de aire giratoria que suele medir unos 75 metros de ancho y que básicamente borra del mapa literalmente todo lo que encuentra en su camino. Sección 5. Riesgos antrópicos. Ahora dejamos a un lado la dinámica natural del planeta y nos centramos en nosotros. Los riesgos antrópicos son peligros creados íntegramente por los humanos, ya sea por nuestra acción, por negligencia o por nuestra forma de interactuar con el entorno. Aquí hay dos grandes familias. Por un lado, los riesgos químicos, que suelen venir de despistes o fallos industriales, provocando explosiones, incendios o terribles derrames radiactivos. Por otro lado, están los riesgos sanitarios, es decir, cuando se propagan enfermedades a través del agua, los insectos o el ambiente. Y aquí es donde entran la malaria, el dengue, el cólera o, como todos sabemos perfectamente, el virus del SARS-CoV-2. Si repasamos la historia reciente, el coste humano de estos eventos pone los pelos de punta. Fijaos, en 1986, un riesgo químico nos dejó el desastre nuclear de Chernobyl, requiriendo la evacuación de 116.000 personas. En 2004, un riesgo geológico, un terremoto submarino, provocó el tsunami del Océano Índico que afectó a casi 300.000 personas. Y en 2005, el riesgo hidrometeorológico se cebó con el huracán Katrina. Ahí, más de 2.000 personas perdieron la vida porque fallaron las infraestructuras de contención. Lo que vemos en cada uno de estos casos es que la tragedia estalla siempre en ese choque entre el fenómeno y nuestra extrema vulnerabilidad. Llegamos a la última parte. Sección 6. Prevención, mitigación y manejo. Bueno, es el momento de hablar de qué podemos hacer para no ser simples víctimas pasivas. Y aquí hay que tener muy clara la diferencia entre dos conceptos. La prevención consiste en evitar el riesgo desde cero, planificando bien. Por ejemplo, tomando la decisión firme de no construir un barrio de casas en un valle inundable. Eso es prevenir. Pero claro, si las casas ya están ahí, pasamos a la mitigación. Mitigar es intentar reducir el impacto de un riesgo que ya existe en nuestro territorio. Por ejemplo, construyendo un gran muro de contención para proteger esas viviendas que ya están en una zona peligrosa. Pero seamos realistas, el riesgo cero no existe y no siempre podemos eliminarlo de golpe. Para esas situaciones, entra en juego el manejo de desastres, que son pasos metódicos que toda comunidad tiene que seguir. 1. Crear planes de contingencia y emergencia muy detallados. 2. Poner a prueba esos planes con antelación. 3. Durante la crisis, actuar súper rápido y evacuar a las personas afectadas. Y 4, que a largo plazo es, quizá el más importante, reconstruir. Pero reconstruir bien, asegurándonos de no volver a cometer exactamente los mismos errores que causaron el desastre al principio. Saber todo esto es hoy más urgente que nunca. Y os doy un dato que asusta bastante. 20 millones. 20 millones de personas tienen que abandonar sus hogares cada año por culpa de estos desastres. Los datos de nuestras fuentes son clarísimos. La frecuencia de estos eventos se ha triplicado en los últimos 30 años. Son más seguidos, son más destructivos. Y gran parte de este aumento está directamente relacionado con el calentamiento global, provocado por cómo abusamos de los recursos del planeta. Para terminar, nos queda una reflexión que da bastante que pensar. Si, como hemos visto de forma clara, somos nosotros quienes construimos los riesgos con nuestra falta de planificación y ocupando el territorio a lo loco, ¿somos también nosotros los responsables directos de que haya cada vez más desastres modernos y de que sean peores? Es una pregunta profundamente provocadora sobre nuestra responsabilidad en el cambio climático y el diseño de nuestras ciudades. Ahí lo dejo para que le deis una vuelta. Ha sido un placer absoluto acompañaros en este análisis sobre el riesgo y la vulnerabilidad. Hasta la próxima.